Estamos comenzando un nuevo estudio esta mañana en el libro de Ruth. Y cuando la Biblia es estudiada o es escudriñada, muchas personas tienen esta interrogante. Y es una misma pregunta que me la hizo un amigo hace un par de semanas. Me hizo esta pregunta: ¿el Antiguo Testamento tiene validez hoy igual que el Nuevo Testamento? ¿Es el Antiguo Testamento tan válido como el Nuevo Testamento en estos días? Y claro que mi respuesta fue sí. Claro que sí. Toda la Biblia está escrita de tal manera que cuenta una historia, que tiene un plan que apunta al Señor Jesucristo. El Antiguo y el Nuevo Testamento están entrelazados porque ellos dan a revelar quién es Jesucristo, quién es Cristo Jesús y cuál es su propósito en esta tierra. ¿Eso no es asombroso, hermanos? Claro que sí es asombroso. Pero lo que también es tan asombroso acerca de la Biblia, toda completa en sí, es que no solamente, aparte de que se centra en Cristo, también revela el carácter íntimo, individual, personal de las personas que están involucradas dentro de esta historia. Y eso es lo que vemos y lo que vamos a ver en el libro de Ruth. Cómo Dios se centra en una familia y participa en sus vidas de esta familia para hacerlos parte de esta historia general y grande que es el plan de redención. Vamos a ver cómo Dios utiliza una pequeña familia, cómo se envuelve, se involucra en ella. La historia de Ruth muestra cómo Dios ama a todos sus hijos, cómo Dios a través de esta historia le da a conocer a usted y a mí que Él cuida de nosotros de una forma individual, de una forma colectiva, porque Él nos ama, Él le ama a usted y a mí, Él nos ve, Él tiene sus ojos centrados, enfocados en nosotros. Y más que todo eso, está involucrado en sus vidas y en mi vida, hermanos. Y vuelvo a repetir y le vuelvo a preguntar, ¿no es eso asombroso, hermanos? Que Dios esté involucrado en su vida, que Él tenga interés en usted. El libro de Ruth es una breve historia de amor y solo tiene 4 capítulos. Y en realidad no es una de esas historias de amor romántica que sale el muchacho en la novela, guapo, joven, con buen dinero muchas veces. Y la muchacha también guapa, jovencita. Y puede ser que no tenga dinero, pero se ven esas historias de amor románticas en Latinoamérica, como las novelas de Corín Tellado. O en inglés las novelas de Danielle Steele. Pero no es algo así. Esta historia de amor no es como podríamos nosotros pensar, porque es una historia que apunta, que se enfoca en el tierno y firme amor de Dios por su pueblo. Esa es la historia de amor que vemos aquí en Ruth. Y este es un libro muy especial porque cuenta la historia de personas reales, de personas con problemas reales, buscando soluciones a esos problemas reales. Pero a la vez es una historia donde todo es íntimo y personal. Y de alguna manera es como una historia secundaria, una historia de fondo que está entrelazada con una historia más general. Esa es la historia de Ruth, ese es el libro de Ruth. Y vemos cómo esta historia apunta también a quién es Cristo. Y la razón por la que decimos y sabemos esto es porque el libro comienza en el capítulo 1, donde dice que esta historia tiene lugar en los días de los jueces. Una época donde no había rey en Israel y había un caos espiritual. Predominaba eso, un libertinaje, el pecado, la desobediencia. Y todo esto se iba agrandando más en esos días. Y luego vemos cómo en el capítulo 4 termina la historia de este libro de Ruth con el nacimiento del rey David. Así es que vemos entonces que Ruth fue escrito después de que David fuera rey de Israel. Y es una historia sencilla que tiene profundas implicaciones en medio del caos religioso del pueblo de Israel. En medio de ese caos, donde Dios, escuche bien, Dios seguía
teniendo control. Y es aquí en esa historia donde vemos que Dios utiliza a gente común y corriente para llevar a cabo su plan extraordinario de redención. Eso es lo que vemos en esta historia de Ruth. Así que vamos a leer juntos y vamos a caminar a través de esta historia de amor. Y comenzaremos con ver cómo comienza esta historia, que comienza con tragedia y comienza con dolor. Veamos los versículos del capítulo 1, de versículos del 1 al 5 de este libro de Ruth. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab, y ahí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, gracias te damos por tu palabra y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, Señor. Que nosotros podamos, Señor, enfocarnos en la voluntad tuya que es santa, que es perfecta, Señor. Y ver cuál es, Señor, el mensaje que traes a través de tu palabra, Señor. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu Santo, el que hable, Padre bendito. Porque lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vemos aquí que la historia comienza con una escena sombría que va de mal en peor. Si vemos, el tiempo de los jueces fue caótico. La nación de Israel estaba constantemente siendo atacada y oprimida por las naciones que estaban alrededor, esas naciones paganas. ¿Debido a qué? A la idolatría del pueblo de Israel. Dios levantaba a un juez que para liberarlos, el pueblo, ¿qué sucedía con el pueblo? El pueblo se volvía al Señor, pero con el tiempo volvía a caer en desobediencia, volvía a caer en idolatría, y Dios por esa razón los juzgaba todos sus pecados. Y una vez que el pueblo era juzgado, les caía todo, no voy a decir todo el peso de la mano de Dios, pero sí Dios los juzgaba, les pagaba por su desobediencia, por su idolatría. Ellos se humillaban, ellos clamaban a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Escuchaba sus ruegos, volvía de nuevo a liberarlos y comenzaba de nuevo este círculo en cierto modo vicioso. Dios los juzgaba de nuevo, y eso podría también ser la razón por en el cual en el tiempo de Ruth había hambre en Israel. Había mucha hambre. Y hay ciertas cosas en este pasaje, hermano, que podemos encontrar tanta riqueza de enseñanzas, pero a la vez ironías. Vamos a ver un poco de ironías. Comencemos por Belén. Belén literalmente significa casa de pan. Eso es lo que significa el nombre de Belén. Imagínense qué ironía, casa de pan, y estaban muriendo de hambre. El pan se escaseó para esa familia. Así es que este hombre lleva a su mujer y a sus 2 hijos y se van temporalmente a los campos de Moab, al otro lado del Jordán. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que después de que pasara el hambre pudieran volver una vez que terminara la hambruna a Belén. Moab era una de esas naciones circundantes que había afligido también en ese tiempo a Israel. Así que esta familia está entrando en territorio pagano, asumiendo un riesgo, pero la razón es de que están desesperados. Están muriéndose de hambre. Otra de las ironías es esto, que los nombres de esta familia: Elimelech, que significa mi Dios es el rey. ¿Y por qué digo que es ironía? Irónicamente, el libro de Jueces repite que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Elimelech significa mi Dios es rey,
y en Israel no había rey. Todo el mundo hacía lo que le roncaba la gana, como dicen por ahí. El nombre de su esposa, Noemí, lo que significa la que es agradable. Eso es lo que significa el nombre de Noemí. Ahora viene lo otro interesante, esos nombres que tal vez algunos van a ser la primera vez que los escuchen. Malón y Quelión. No estoy hablando de Malón y Peleón. Estoy hablando Malón y Quelión. Yo recuerdo de niños que en la escuela dominical le dábamos un tiempo tan difícil a nuestra maestra que no decíamos siempre cuando leíamos Malón y Peleón, o sea que era malo y el otro Peleón, le gustaba pelear, pero no. El significado de estos nombres es enfermedad y fragilidad. Interesante, pero ¿por qué un padre le podrá dar este tipo de nombres a sus hijos? Pero no sé. El comienzo de esta historia está enfocado en el dolor que Noemí vive, hermanos. Así que ya vimos un poco de los nombres del trasfondo de esta familia. Primero, su marido muere. Se van a Moab. Dicen que pasaron 10 años en Moab. No sabemos en qué momento murió Elimelech. Si fue al principio de esos 10 años, en medio de esos 10 años o al final. Lo que sí se sabe es que simplemente él murió. Y vemos también lo que sucedió después. Sus hijos se casan. Pero hay un problema aquí. Ellos se casan con mujeres moabitas, con Orfa y con Ruth. Y Dios había ordenado al pueblo de Israel cuando entraron a conquistar Canaán que no se mezclaran con los pueblos paganos. Ahora, la diferencia es que en esta situación los moabitas eran descendientes de Lot. ¿Y quién era Lot? Sobrino de Abraham. O sea que eran como parientes un poco lejanos. O sea que en esa instancia no había ningún problema. Pero aquí venía lo que Dios les había ordenado. Que la familia, los descendientes de israelitas que se casaran con moabitas, podían volver a decir así, ser añadidos o ser incluidos como descendientes israelitas hasta después de la 12ª generación. O sea, iban a ser más de 400 años después de que podían ser incluidos como un linaje israelita. Pero el problema es de que estos matrimonios con estas mujeres moabitas de sus hijos, Malón y Quelión, no duraron mucho. Las cosas solo empeoraron porque sus 2 hijos también murieron. Y créame, esto no es un caso aislado. En mi familia yo he visto cómo familiares, un tío mío muere y con el tiempo 2 de sus hijos varones también, los únicos 2 varones que él tuvo murieron. Y yo pude experimentar ese dolor de saber de que los únicos varones en la familia fallecieron. Vemos aquí entonces cómo la primera generación, Elimelech, fallece. La segunda generación, Malón y Quelión, sus hijos, fallecen. Pero no solamente esa es la tragedia es que estos 2 muchachos no tuvieron hijos. No llegaron a por lo menos tener una descendencia. O sea que esto lo que estaba diciendo es que la descendencia se estaba siendo desaparecida del linaje de Israel. Y esto, no hay tragedia más grande que ver que la descendencia de una familia desaparece. Es algo triste. La línea familiar se había perdido. Y es más, se habían alejado de su tierra, de su herencia. Y su nombre se había borrado de la rica historia del pueblo de Dios. Podemos ver entonces que esto es una gran tragedia. Esto es una tragedia, honestamente les digo. Pero así es la vida. Así es la vida. Mientras nosotros estamos en esta tierra, esa es nuestra situación. En otras palabras, nos damos cuenta que la vida nos golpea con tragedias. Toda nuestra vida va a ser golpeada con tragedias, hermanos. Y hay momentos en nuestras vidas cuando experimentamos pérdida tras pérdida, dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento. Y esa es nuestra vida muchas veces. Su vida es la mía.
Todos en definido punto hemos sufrido. Todos conocemos las angustias de este mundo. Lo podemos ver en nuestra familia, lo podemos ver aquí en nuestra congregación, en nuestra iglesia de Green Hills. Hemos visto cómo hermanos han perdido sus trabajos y están luchando financieramente. Tenemos miembros que han perdido familiares recientemente. Otros que están luchando con enfermedades como el cáncer, que están siendo golpeados también por depresión y ansiedad. Y otros como están luchando por su matrimonio, contra el divorcio. Vemos también cómo otras familias están luchando con sus hijos, cómo los hijos han dado la espalda al Señor, se han vuelto rebeldes y no quieren saber nada de sus padres, no quieren saber nada del Señor. Y podemos seguir dando una lista una tras otra y vamos a encontrar que nuestros corazones están sumergidos en dolor. Toda nuestra vida podemos experimentar ese dolor. Y en determinados momentos experimentamos pérdidas y pérdidas, hermanos. Y puede usted estar pensando, bueno, hasta ahorita el Señor ha sido misericordioso, no me ha permitido experimentar tragedias. Pero déjeme decirle algo, si usted no las ha experimentado, algún día lo hará. Y con esto no estoy implicando de que Dios se va a apartar de usted o que usted va a ser infiel y por eso Dios lo va a castigar. No, esa es la naturaleza del ser humano en esta vida. Y déjeme decirle algo, como pastor, quiero decirle que estoy orando por usted. Yo estoy orando por esta congregación, por cada una de las personas, para que puedan enfrentar todas estas tragedias, todo este dolor, toda esta pérdida, con la fortaleza que da el Espíritu Santo. Esa es mi misión, hermanos, orar por usted. Asegurarme de que usted está capacitado para pasar toda prueba que usted enfrente. Y Noemí lo estaba experimentando también. Noemí lo estaba experimentando en todo su ser. Veamos lo que dicen los versículos del 6 al 18 con respecto a Noemí después de la muerte de su esposo y sus 2 hijos. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Voy a parar ahí, hermanos. Yo no sé ustedes, me gusta visualizar estas historias, porque en realidad ustedes se dan cuenta que son historias como la suya y como la mía. Yo recuerdo de niño, cuando venía alguien y nos visitaba, en ese tiempo no se mandaba un aviso por teléfono, ni texto, ni email diciendo vamos a llegar tal día, a tal hora. Las visitas llegaban. Y ahí de usted si no tenía la casa limpia o la tenía, como decimos ahí en Honduras, patas arriba. Pero llegaban las visitas, pero también era un gozo cuando las visitas llegaban. Y cuando las visitas partían, ¿sabe cuál era en ese tiempo la cultura o la tradición? De que la familia, los anfitriones, acompañaran a la visita hasta donde iba a tomar el autobús o el taxi o hasta donde uno podía acompañarla. Uno acompañaba, los encaminaba hasta cierto punto. Y eso era algo precioso porque eso significaba que la persona estaba agradecida de haber recibido la visita. Y eso es lo que está sucediendo aquí en este momento. Dice, salió pues del lugar donde estaba, esto es Noemí, y sus 2 nueras con ella. Las nueras la acompañaron, pero las nueras tenían otro plan, con maña, se puede decir. Y dice, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras lo habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Ahí ellas se dieron cuenta, nosotros nos queremos ir con Noemí, pero Noemí se dio cuenta, un momentito, estas quieren ir conmigo hasta Judá. Y es donde ella las detiene y les dice, no, ustedes se regresan a su familia, se regresan a su casa materna,
porque ustedes están bien jóvenes todavía. Y es cuando se dan cuenta que son descubiertas y que ella no quiere que se vayan con ellas, se ponen a llorar y llorando de una forma amarga. Y les dice, y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaráis vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Vemos que esta historia de Ruth es más parecida como una tragicomedia que una historia de amor en este momento. Noemí está tan deprimida, está tan golpeada con el dolor de haber perdido no solamente su esposo, sino que sus hijos, sin descendencia, que ella decide dejar Moab, decide regresar sola a Belén y afrontar la pena de que sus parientes y amigos judíos la vean en calamidad. Es interesante, yo veo esa historia y vuelvo a repetirlo, esto sucede a cada momento. Yo he visto documentales de cuántas personas de Latinoamérica salen de sus países, de su lugar de origen, dejan familia, dejan amigos, dejan tierra y tratan de alcanzar este sueño americano, llegar aquí. Pero en el camino se dan cuenta que los obstáculos son tan grandes que quedan varados tal vez en un lugar en cierta frontera. Y se quedan ellos desamparados. Y llega un momentito que dicen, no puedo seguir más adelante, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a regresar a mi pueblo? ¿O cómo voy a regresar a mi lugar de origen? Todo derrotado. ¿Qué van a decir de mí? Y muchos se quedan ahí. Y muchos mueren ahí. Porque no quieren regresar. Muchas personas llegan aquí en este país con la mente de llevar a cabo una misión, un sueño, de alcanzar una estabilidad, de alcanzar, de triunfar. Pero pasan los años y todo ese sueño con que se venía no se lleva a cabo. Y muchos dicen, no puedo regresar a mi país ya. Estoy derrotado aquí. ¿Cómo voy a llegar yo allá? Todo derrotado. Muchas veces, muchas personas piensan en eso, pero Noemí no fue así. Es tanto su dolor que no le importa eso. Dice, yo voy a regresar. No me importa que me vean derrotada, que me vean con dolor, en calamidad. Yo regreso, pero quiero regresar sola. Prefiere regresar sola a quedarse en Moab con sus nueras. Y no es de extrañar que cuando usted está en una situación de calamidad, ve la vida de otras personas y compara su vida con la de las otras personas y comienza a hacer eso. Y déjeme decirle, eso es lo peor que usted puede hacer, porque al hacer una comparación, su vida comienza a llenarse de amargura, de resentimiento, de frustración y muchas veces de enojo contra Dios. Echamos la culpa a Dios de ser injustos y nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué, Señor, bendecís a otras personas y a mí me castigás? ¿Por qué no sos tan justo y equitativo así como lo sos con tus otros hijos? Comenzamos a pensar, Dios no es justo, no es correcto. Y al estar en esa situación tendemos a aislarnos, buscamos soledad y estar en cierto modo solos para concentrarnos en este dolor, para alimentar nuestra amargura. Déjame preguntarle algo. ¿Estoy describiendo su situación? ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿O se está sintiendo así en estos momentos? Déjeme decirle algo. Por más dolor que usted sienta, por más amargura que usted esté experimentando,
por más enojo que usted está sintiendo o un pensamiento que diga que Dios se ha olvidado de usted, esa no es la realidad. Esa no es su situación, porque Dios está al tanto de su situación. Dios está en control de su vida y Dios tiene la solución de su dolor. Déjeme decirle algo, Dios mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Sabe con qué propósito? Con el propósito de rescatar su vida, con el propósito de rescatar mi vida también, porque cada uno de nosotros estamos sumergidos, estamos impregnados con el pecado. Y ese pecado es el que nos separa de la gloria de Dios. Romanos lo dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, aunque no lo veamos, estamos sumergidos en dolor, tragedia y amargura. Y Dios mandó a su Hijo para pagar y quitar ese sufrimiento eterno. Porque déjeme decirle algo. Podamos vivir aquí 94 años, 100 años, 120 años, lo que sea. Usted podrá experimentar dolor y tragedia, sufrimiento aquí en esta tierra, pero eso, si usted está en Cristo, si su vida está depositada en Cristo, hasta ahí nomás va a llegar ese dolor. Porque en el momento que usted llegue a la presencia de Dios, ese dolor es historia. Ese gozo es permanente. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo en esta tierra. Él, al morir en la cruz, pagó por su pecado y por el mío. Y en ese momento nos ha hecho parte de su familia para que así podamos nosotros tener un apoyo. Escuche bien esto. Es el propósito de Cristo al venir a esta tierra. Darle redención a usted, comprarlo, quitarle ese pecado. Y la persona cuando es impactada por el evangelio con estas nuevas de salvación, usted se da cuenta, un momentito, yo soy pecador. Estoy separado de la gloria de Dios. Mi pecado impide que yo tenga una relación con Dios. Mi pecado me tiene a mí predestinado a muerte eterna, a sufrimiento eterno en el infierno. Porque déjeme decirle, el infierno es real. Y no lo estoy diciendo para meterle miedo. Es simplemente estoy dándole la realidad de nuestra situación. Pero en el momento que uno reconoce que es pecador, cuando el momento que se da cuenta que esa gracia salvadora de Cristo lo impacta a uno, es en ese momento que uno dice, Señor, mi vida te ofende. Y es esa misma gracia que lo hace a uno arrepentirse de su pecado y decirle y clamarle al Señor, Señor, sé el dueño de mi vida, porque sin vos, Padre bendito, tengo muerte eterna. En ese momento, su vida es transformada. En ese momento usted experimenta arrepentimiento. En ese momento el Espíritu Santo toma control de su vida, porque en ese momento usted le pertenece a Dios. Y ya usted, a pesar de todo el sufrimiento, dolor, pena, angustia, zozobra, amenazas que usted tenga en esta vida, a pesar de todo eso, usted ahora tiene esperanza. Usted ahora tiene consolación. Y lo precioso es que el Señor no solamente lo hizo de una forma individual, sino colectiva. En ese momento usted pasa a pertenecer a esta gran familia para que usted así, en medio de su dolor, de todo lo que usted está pasando, pueda ser apoyado y consolado por medio de otros cristianos. Noemí se sentía triste, estaba sufriendo, tenía gran dolor en su corazón y quería estar sola. Pero aquí viene lo precioso. Ruth demuestra determinación e insiste a acompañar a Noemí. Y no vemos una explicación clara en la reacción en por qué ella está tomando esta determinación de acompañar a Noemí. ¿Qué la llevó a tomar esa determinación, esa devoción, ese carácter? Podemos ver entonces que hay algo especial, muy especial en Ruth. Noemí está en amargura y Ruth está resuelta a consolar a Noemí a como dé lugar. Eso es algo que se puede ver. Vea lo que dice el versículo 15 en adelante. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada,
Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Hay algo, un cambio impresionante que vemos en las palabras de Ruth. Vemos la transformación, la devoción al Dios de Noemí, a Yahweh, a Jehová. No tiene ya una devoción a todos esos dioses que ella adoraba en Moab, que ella creció adorando. Ruth está siendo transformada y utilizada por Dios. Y eso es lo precioso que podemos ver en esta historia. Y es un buen recordatorio para nosotros también. Déjeme preguntarle algo. Teniendo en mente esta escena de Ruth con Noemí, cuando enfrenta usted una tragedia en su vida, ¿cómo esa tragedia afecta su relación con Dios? ¿Cómo le afecta su relación con Dios? ¿Se siente usted más cerca de Él? ¿Lo busca rápidamente en oración y encuentra reposo en Él? ¿O simplemente busca apoyo en sus hermanos en Cristo? ¿O se retrae en soledad? ¿O esconde su rostro? ¿Esconde todo lo que usted está experimentando? Hay una realidad en esto, hermanos. Las tragedias de la vida revelan nuestra teología. Se lo voy a repetir otra vez. Las tragedias de la vida revelan nuestra teología. En otras palabras, las tragedias revelan quién realmente es Dios para nosotros. Y cuando digo que revelan nuestra teología, la palabra teología está compuesta de dos palabras del griego, que es theos, Dios, y logos, conocimiento. O sea que las tragedias de la vida revelan el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Déjeme decirle algo, Dios no desperdicia ningún evento en nuestras vidas. Dios no se olvida de nosotros. El problema es que a veces nosotros tenemos el concepto equivocado, el conocimiento equivocado de quién es Dios y de su carácter, de su esencia. Eso es lo que está sucediendo con Noemí en el versículo 19. Mira lo que dice el versículo 19. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí se había ido ya por más de una década y cuando regresó a su pequeño pueblo, la noticia corrió. Y eso que no tenían Facebook, ni Instagram. No había Twitter. ¿Se pueden imaginar? Oíme, ¿no es esa Noemí? ¿Y con quién viene Noemí? Oíme, qué demacrada se mira. Parece que le pasó una manada de caballos encima a la pobre mujer. Ya me imagino. Esto es lo que estaba sucediendo en ese pueblo. Noemí ha vuelto, pero ahora hay algo diferente en ella. Se puede ver en su rostro. Usted puede saber cuando alguien ha sufrido durante mucho tiempo. Usted lo puede ver en su rostro, cómo su rostro cambia, cómo uno puede envejecerse rápido. Pero Noemí no lo esconde. Noemí pues le dice a todos, no me llamen Noemí ahora, llamen Mara, pero no estamos hablando de las Maras. No estamos hablando de eso. ¿Qué quiere decir Mara, hermanos?
Mara significa amargura. Noemí está amargada. ¿Y cuál es la causa de esa amargura? Noemí le echa la culpa a Dios. El versículo 10 dice, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. La forma que Dios me ha tratado a mí me ha hecho amargada. Dice el 21, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Esto me lleva a pensar también en la historia de Job. Job, en un momento de su tragedia, le dice a Pedro para que entienda a Juan. Le dice a sus amigos, si tan solo tuviera yo el chance, la oportunidad de presentar mi caso ante Dios para demostrarle a Dios. No lo dice el pasaje, pero lo que estaba diciendo Job era, quiero demostrarle a Dios de que Él está equivocado conmigo porque yo le soy fiel. ¿Y cómo es posible de que Él me está llenando de tragedia? Eso es lo que estaba sucediendo con Job y es la misma situación de Noemí. Noemí tiene fe en Dios. Ella sabe que Dios es soberano. Ella sabe que Dios es capaz de todo. Pero al mismo tiempo, Noemí piensa que Dios no tiene misericordia o compasión por ella. Es lo que está sintiendo Noemí. Y no quiero decir de que Noemí ha perdido su fe en Dios, no es eso. Simplemente que ella tiene una teología errónea de quién es Dios. O sea, Noemí tiene un concepto equivocado de quién es Dios. Y por difícil que sea esto, hermanos, muchas veces ese es nuestro concepto de Dios. Muchas veces nosotros nos equivocamos. En medio de nuestra humanidad construimos un concepto erróneo de Dios. Muchas veces leemos las Escrituras, las leemos y sin tener en cuenta el contexto inmediato y general de su palabra. Muchas veces solo nos guiamos por lo que es un atributo de Dios. Muchas veces pensamos nosotros, Dios es amor, y nos olvidamos de los otros atributos de Dios. Nos olvidamos que también Él es justo. Nos olvidamos de que Él es santo, que Él aborrece el pecado y solo nos centramos en el amor. Y cuando vemos los juicios de Dios sobre la tierra por razón del pecado, decimos, no es que Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿por qué está sufriendo toda la humanidad así? ¿Dónde está Dios? Pero eso lo pensamos así porque tenemos el concepto erróneo de quién es Dios. Y el problema viene cuando vemos en nuestras propias vidas solo cicatrices, solo moretones. Y ahí preguntamos, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué a mí? Cuestionamos nuestra fe, nos preguntamos si seguir a Dios realmente vale la pena. Y lo pensamos, hermanos. Y esa es la fe que tenía Noemí. Ella no niega rotundamente a Dios, pero lo culpa de su amargura. Si usted ve los salmos también, el rey David hace lo mismo. ¿Qué hace el rey David? Le pregunta a Dios, ¿por qué me has abandonado? Está confundido y esto teniendo en cuenta que David era un hombre que tenía un corazón como el de Dios. David conocía quién era Dios y aún así él estaba confundido. Pero a pesar de todo esto, déjeme decirle, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Dios puede sanar todo nuestro dolor y frustración. Dios puede sanar todo nuestro dolor y frustración. El problema es que nosotros necesitamos aprender a vivir sin olvidar quién realmente tiene el control de nuestras vidas. Usted necesita vivir enfocado con la convicción de saber quién tiene control en su vida. Va a sonar esto un poco tal vez duro, irónico, a la vez surreal, pero Dios utiliza cada dolor, cada lucha que nosotros experimentamos para enseñarnos a depender de Él. Para que cada vez que las enfrentemos esas pruebas, podamos echar mano de la oración, podamos darle gracias por su misericordia y podamos nosotros apoyarnos en los demás hermanos. Todo esto antes de que nosotros bajemos las manos
y nos alejemos de Él. Pero muchas veces esto es lo que vemos. La gente tira su fe a la basura. Se alejan de Dios y de la iglesia porque han sido heridos, porque han experimentado pruebas, o porque las expectativas que tienen en Dios no se llevan a cabo. La historia de Noemí nos recuerda que la vida duele, pero Dios es lo suficientemente grande para manejar y para sanar todas nuestras heridas. Y déjeme decirle a esto, esas heridas que usted ha experimentado, todas esas tragedias que usted está pasando y que va a pasar, porque sería injusto, sería irresponsable yo decirle que usted, por la protección del Señor, no va a pasar tragedia. La va a pasar, hermano. Tarde o temprano la va a pasar. Pero todas estas cosas sirven para un propósito más grande en el plan de Dios. Si usted está pasando todo esto, dése cuenta de que Dios tiene un plan para usted. Mire lo que dice 1 Pedro, capítulo, versículos del 3 al 7 del capítulo 1. 1 Pedro 1, del 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Dios puede quitar todas las cosas que usted más ama con el fin de que su relación con Él sea fortalecida. Dios lo quita. Puede ser que su meta o su más alto, vamos a decir, propósito es de alcanzar una estabilidad financiera en este país. Pues donde sea que usted esté, ya sea el sueño de tener su propia casa, de tener un retiro, de mantenerse saludable hasta el último día, de que sus hijos puedan ser unas personas triunfadoras en la vida. No importa cuál sea su mayor meta, pero Dios se la puede quitar. Mire, es algo que yo veo todo el tiempo. Cuando las personas ven de que el premio mayor de la lotería está a unos 200, 300 millones, van como locos a comprar su billete de lotería. ¿Y cuál es su sueño? Si yo me gano el premio mayor, ya mis problemas se acaban. Pago todas mis deudas, es más, pago la deuda de la iglesia. Ya mis problemas se acaban, yo estoy hecho, dicen. Mis problemas están resueltos. Es más, puedo tener una casa en el lugar donde yo nací, puedo reconstruir, puedo hacer lo que yo quiera. Todos mis problemas están resueltos. Es lo que pensamos. Con ese billetito. Señor, bendecime, vos sabes que te voy a dar el 10% y más, Señor, si vos me bendecís con este billete. Señor, vos sabes que en mi corazón está el deseo de hacer cosas buenas con ese dinero. Eso es lo que pensamos. Pero el problema es este. Cuando usted piensa así, está diciendo: Señor, no quiero depender de vos. Yo puedo con lo material solventar lo que vos podés hacer con todo tu poder. Eso es lo que pensamos. Sacamos a Dios de la ecuación. Él puede manejar todos nuestros problemas. Él puede.
y Él lo va a hacer. Él tiene control de su vida. Todo lo que tiene usted que hacer es reconocerlo y someterse a la voluntad de Él. Usted puede llegar a Él con reverencia y con humildad y honestidad y decirle todo lo que hay en su corazón. Porque Él conoce todas sus emociones. Y esta es la manera en que quiero que terminemos esta mañana. Dios, su deseo es que cada ser humano responda al mensaje de su palabra. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Él quiere que seamos cambiados por ella. Y yo sé muy bien que esta mañana hay muchos que se sienten como Noemí. No sé exactamente cuál puede ser su dolor. No sé exactamente cuál es su tragedia, su lucha, su prueba. No sé si siente amargura. No sé si siente rechazo, dolor, resentimiento contra los demás, contra la vida y aún contra Dios. Déjeme decirle, el sentir todo eso no va a cambiar nada, no va a cambiar su situación. Pero usted puede recurrir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él va a escuchar su oración. Y les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Y vamos a hacer esto. El propósito suyo es para apoyar al hermano que está en dolor, al hermano que está en necesidad. Y yo les voy a pedir que, puestos de pie, si usted tiene un familiar a su lado, no le voy a pedir que ore por su familiar, le voy a pedir que se mueva de su asiento y vaya por otro hermano o hermana y se junte con él, porque vamos a orar, para que usted pueda orar por las necesidades de ese hermano o esa hermana, y ese hermano o hermana ore por las suyas también, sin compartir nuestras necesidades o nuestros dolores, pero de esa forma podamos nosotros hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Nos pide que seamos un solo cuerpo, que podamos nosotros experimentar el apoyo y la presencia de Él a través de sus hijos. Noemí decidió estar sola y rumiar esa amargura y ese dolor que ella tenía. Pero eso no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos apoyemos y entendamos de que Él tiene un plan para nosotros. Oremos, hermanos.